Así que ya tenemos al aire al autor de Pepe Mujica, La Revolución Tranquila, cuyo autor es nada más y nada menos que el periodista, el editor de economía de Fran Press de Uruguay y escritor del New York Times. Me refiero a Mauricio Rabuffetti. Digo, ahí medio se me había complicado, por eso lo alargué un poquito, se me había complicado con esa doble F, doble T, pronunciar el apellido. A Mauricio Rabuffetti, que se está sonriendo del otro lado de la línea. Mauricio, muchísimas gracias por prestarte a esta posibilidad de conversar con vos, de estar al aire con vos. Digo, bueno, en realidad queríamos comenzar a estar al aire con vos como primera, segunda nota del programa, pero bueno, nos vamos a despedir así, digo, con vos, bueno, vamos a cerrar con vos una nota más relajada, charlando, sobre tus motivaciones de este libro, también, bueno, hablando sobre el Pepe Mujica, ese gran presidente, que tiene Uruguay, bueno, y también vamos a aprovechar que sos el editor de economía de Fran Press y al final, bueno, abusaremos de vos y te preguntaremos algo de economía. Pero contanos un poquito, ¿cómo se te ocurre escribir este libro, sobre el Pepe Mujica, donde por ahí dice el presidente campesino, en la nota que salió en El Observador, algo habla, de ese presidente, con palabras, esa cosa que tenemos los argentinos de usar en inglés, ese presidente con look de campesino, ¿no? ¿Cómo llegaste, a eso, cómo a meterte, en esto, decir, bueno, escribo sobre la historia, la vida de quién es Mujica, ¿no? Primero que nada, Carlos, muchas gracias por comunicarte y por el interés en el libro. Este libro, en realidad, José Mujica, La Revolución Tranquila, que se va a editar en Argentina, va a estar en las librerías argentinas en los primeros días de febrero. Es un libro que es un poco consecuencia del trabajo mío de los últimos años, siguiendo las decisiones del gobierno de José Mujica. Es un libro que, tú sabes que acá en Uruguay hay muchísimos libros sobre Mujica, algunos excelentes, muy bien escritos, en los que el presidente, y entonces aún no presidente, cuenta un poco de su vida, de su historia, de su pensamiento. Este es un libro que es un poco distinto en el sentido de que es un trabajo de reconstrucción y de análisis que está basado en una entrevista a Mujica. Si bien yo participé e hice y produje entrevistas con él en su casa, es un libro que lo que busca es explicar el fenómeno más reciente de los últimos años del Mujica planetario, ¿no? El Mujica que dio el discurso de Río +20, el Mujica que fue a la ONU y tuvo un éxito fulgurante, el presidente que legalizó el mercado de la marihuana, que permitió que en Uruguay existiera el matrimonio igualitario, la legalización del aborto, que también permitió algunas cosas que son menos conocidas en el exterior, ¿no? Por ejemplo, la regulación del trabajo de los peones rurales, que aquí estaban, como suele ocurrir en América Latina, muy sumergidos en el ejercicio de sus derechos. Entonces todo eso se juntó en La Revolución Tranquila, que es un libro que lo que busca es analizar el personaje, mostrar la evolución de su pensamiento político, las claves de su pensamiento actual y sobre todo las claves de este éxito tan impresionante que está teniendo Mujica fuera de fronteras y que es algo reconocido por quienes lo apoyan y por quienes lo critican, ¿no? Mujica ha logrado algo que es muy difícil en política, no solo en Uruguay sino en cualquier país, y es que más allá de que muchas personas no están de acuerdo o critican su gestión, porque es un presidente que, por ejemplo, en materia de infraestructura o en materia educativa ha hecho poca cosa. Bueno, más allá de que se esté de acuerdo o no con la forma en la que encaró el gobierno, creo que todo el mundo reconoce que ha reposicionado a Uruguay en el mundo de una manera muy, muy, muy particular. Y todo eso es lo que está reflejado en José Mujica, La Revolución Tranquila, ¿no? Es un libro que la idea es que lo pueda leer cualquier persona, tenga o no tenga conocimiento previo del personaje, y que va en profundidad sin llegar a ser una biografía con un montón de datos que de repente pueden ser un poco pesados para quien no es uruguayo la lectura. Es un libro, yo te diría, muy ágil y está pensado además para el público exterior, ¿no? Es decir, este libro se va además de Uruguay a 12 países y tiene una estructura que permite
básicamente desentrañar algunas de las claves del éxito de este personaje. Ahí vos me hablabas de la evolución de pensamiento, contémosle a la audiencia, por si alguno no lo sabe, el libro trata sobre la vida de Pepe Mujica, sobre el pensamiento, sobre la acción de este último tiempo. El título es insinuante porque dice la revolución tranquila, y Pepe Mujica fue un militante guerrillero, fue un militante de Tupamaro, un militante que en la cárcel la pasó muy mal, él y algún otro que fue funcionario de su gobierno, prácticamente donde estaban encarcelados eran jaulas, que ni siquiera podían estar parados, cosas como también las que pasaron con la dictadura acá en la Argentina, ¿no? Pasaron en Uruguay, ¿cómo es esa evolución del pensamiento de Mujica y el título que vos insinuás, la revolución tranquila? Porque, vos enumeraste media docena de cosas, algunas de ellas, excepto el aborto, también ocurrieron en la Argentina. Y digámosle esto, en estos países esas medidas que si estuviéramos en Suecia o Suiza serían normales, es ser un revolucionario o atentar sobre el pensamiento conservador de los establishment, locales. ¿Cómo fue la evolución? Sí, te digo que acá en Uruguay la ley, vamos a decir, más conocida en el exterior, que es la que regula el mercado de la marihuana y que hace del Estado un agente regulador de ese mercado, es una ley que todavía tiene más del 60% de opinión en contra, ¿no? Es decir, es un presidente que muchas veces se la juega en impulsar medidas que de repente, como en el caso de la ley de la marihuana, no son ideas de él, pero son de gente de su entorno, y las apoya a pesar de que los uruguayos están un poco en contra, lo cual es un poco, también te diría, tradicional en el sistema político uruguayo, ¿no? Eso no es que no haya antecedentes, aquí se da que hay leyes que no son muy populares, pero los parlamentos las aprueban igual. Lo que yo, como bien decís, el título tiene, para decirlo de manera coloquial, tiene una trampita que el lector va a descubrir a lo largo de la lectura, y que tiene que ver con una alusión a su pasado guerrillero, pero también al hecho de que a lo largo de su vida él cambió, ¿no? Es decir, él pasó a integrarse al sistema de partidos políticos, al sistema institucional, y llegó a la presidencia por voto popular. Y ahí hizo una serie de cambios, promovió una serie de cambios jurídicos, pero no solo cambios jurídicos, también, y eso es muy importante, Carlos, el presidente Mujica es alguien que ha logrado, y esto sobre todo fuera de Uruguay, tener una penetración de su mensaje que es inédita. Es inédita no solo para un presidente uruguayo, es inédita si lo miramos en los últimos años para los presidentes latinoamericanos, porque tú fíjate lo que pasa, cuál es el contexto de su presidencia. Él asume en el año 2010, luego de estallada la crisis en Estados Unidos, ¿verdad? Y en el medio del estallido de la crisis de Europa. Y todo su discurso sobre tener una vida más sustentable, más razonable, aquello que de repente nosotros aprendíamos de nuestros padres cuando éramos más chicos, de que las cosas no se tiran, se arreglan, todo ese discurso que para muchos de nosotros es muy normal, en Europa y en Estados Unidos no era la norma, y no es la norma. Entonces pegó muy fuerte, y de ahí que yo busqué reflejar desde el título, algo que para mí es fundamental, y es comprender el cambio que hizo Mujica a lo largo de su vida, el cambio en cuanto a su aproximación al sistema político, pero además explicar de alguna manera que hizo cambios, y que algunos cambios quedaron por el camino, ¿no? Entonces, este es un libro, como digo yo, escrito desde la neutralidad, y por lo tanto lo que busca es mostrar aquellos aspectos de su gobierno y aquellos aspectos de su existencia en los cuales él ha sido realmente muy exitoso, y aquellos en los cuales de repente se lo ve incluso un poco frustrado porque de repente no pudo, tal vez no por él mismo, sino porque las circunstancias no se lo permitieron, no pudo llegar a hacer todo aquello que pretendía, ¿no? Y bueno, de ahí surge, pero hay más. Yo realmente invito a tu audiencia a que cuando salga el libro le echen una mirada y descubran por qué la revolución tranquila, por qué ese título que, como vos decís, es insinuante y también encierra una pequeña paradoja adentro.
Fue un título muy pensado, pero al mismo tiempo te confieso que fue el primer título que surgió. Es más, cuando el libro estaba en estado de proyecto, el proyecto, para definir el perfil que iba a tener con la editorial y todo, el proyecto se llamaba La Revolución Tranquila. Y es efectivamente el primer nombre que a mí se me ocurrió y tiene todo que ver con el contenido del libro. Así que te agradezco la pregunta porque me permite realmente introducir el texto a los oyentes. Vos hablabas, digo, de la gestión de Pepe, digo, lo mejor y las frustraciones. Digo, ¿cuál es una frustración que se lleva Mujica de no haber podido hacer durante su presidencia, haber podido llevar adelante? Sí, mire, eso es una cosa que es claramente es fácil de entender, digamos. Tú fíjate, si tú repasás, y sé que tú lo conoces bien, la trayectoria de José Mujica, más allá de que se esté de acuerdo o no se esté de acuerdo con los métodos que él adoptó a lo largo de su vida, no cabe la menor duda que este hombre tiene una vocación inquebrantable por la justicia social. Y en ese marco, sobre todo en nuestras sociedades, el elemento fundamental, central, para promover la justicia social y la igualdad en el ejercicio de los derechos es la educación. Y en Uruguay los niveles educativos, sobre todo de educación pública, que es a la cual recurrimos la mayoría de los uruguayos, los niveles de la educación pública en materia de calidad educativa han sufrido un deterioro muy importante en los últimos años, en las últimas décadas, ¿verdad? No es esto una cuestión de gobiernos, es una cuestión estructural. Y él quiso hacer una reforma educativa y tuvo el apoyo de la oposición, de los partidos políticos, para hacer una reforma educativa. Sin embargo, no pudo, se bloqueó en la negociación con los sindicatos, su propia bancada política le trancó la reforma, y él no pudo, y él admite que esa es una enorme frustración. Y para alguien que es un luchador social, para alguien que es una persona con vocación de justicia social, como digo yo, y repito, más allá de los métodos que adoptó a lo largo de sus 60 años de carrera política, yo te diría que una de las principales frustraciones que tiene, sin lugar a dudas, es el no haber podido reformar la enseñanza. Pero hay otras, y hay una que tiene mucho que ver con Argentina. Su relación con Cristina Kirchner fue extremadamente difícil a lo largo de los últimos años. Pero voy a decir esto, disculpa que te corte, siempre lo llevó en el avión. Siempre lo llevó en el avión. Es que sí, y Dilma Rousseff también, y Evo Morales muchas veces también. Es un presidente querible para el resto de los latinoamericanos. Pero la relación con Cristina ha sido complicada, y él también, y él lo ha expresado públicamente que él la quiere a Cristina, pero que ha sido una relación complicada. Entonces, yo ahí en el libro explico las dos cosas, ¿no? Es decir, este no es un libro, como te digo, no es un libro de crítica ni de loa a un presidente, es un libro que busca explicar y presentar hechos. Y ahí está el análisis de por qué él no pudo con la reforma educativa, y está también el análisis de lo que fueron los éxitos, los fracasos, los acercamientos y los alejamientos en la relación con Argentina. Yo digo siempre que en política Uruguay y Argentina son como una pareja que baila el tango, ¿no? Porque a veces se acercan y se rozan con ternura y de repente se separan bruscamente, pero siguen siendo países hermanos, y eso es lo que los pueblos Uruguay y Argentina estoy seguro que jamás olvidamos, más allá de quien sea que esté en el poder. Y eso se refleja en la política, ¿verdad? Y la prueba está, cuántos problemas ha habido y cuántos problemas hay entre otros países latinoamericanos que después terminan resolviéndose. América Latina, más allá de las diferencias, sigue siendo un continente único, muy variado, muy variopinto, muy interesante, y la relación Pepe-Cristina ha sido un reflejo de eso, ¿no? Y yo lo que trato de hacer en este libro justamente es explicar aquellos, por supuesto no todo, porque el libro no trata sobre eso, y no voy a hablar de 5 años de relaciones diplomáticas, pero sí tomo algunos acontecimientos, algunos incluso bastante graciosos y bastante icónicos que ocurrieron en los 5 años, para ilustrar eso, para ilustrar lo que son las relaciones bilaterales y lo que fueron durante estos años, ¿no? Bien, digo,
Digo, y te pregunto esto, digo, ¿cuál es? Digo, yo hoy cometí un error y lo voy a rectificar, dije, la diferencia fue la ley de aborto, fue, digamos, la ley, la despenalización del aborto y la despenalización y la posibilidad de cultivar marihuana. Acá en la Argentina no existe eso, ¿no? Sí. Digo, ¿y cuál ha sido, digo, el hecho ahí que vos en el libro tomás como resaltable, digo, como eso que va a ser la frutilla del postre, digo, y se lo va a recordar a Pepe Mujica en Uruguay, más allá, digo, de sus grandes discursos, de ser considerado como un héroe moral, un héroe ético, digo, a nivel global, digo, a nivel Uruguay, que los uruguayos van a decir, Pepe hizo esto? Mira, yo me haces una pregunta muy difícil, porque te la tengo que contestar en dos partes. Yo creo que él va a ser un presidente aquí en Uruguay, va a ser recordado por lo que fue su figura política y por justamente por la forma en la que reposicionó a Uruguay en el mundo. Lo que pasa es que me veo tentado a decirte cómo me gustaría a mí que sea recordado, y yo creo que eso va a tener a futuro todo que ver con lo que fue su discurso de los últimos años. Uruguay, mal que nos pese, se ha convertido en una sociedad sumamente consumista, y tenemos la paradoja de tener el presidente más austero del mundo, porque ustedes lo ven en los reportajes, ustedes vieron cómo vive Mujica, vivió como una persona común y corriente. Él no es una persona que viva rodeado de lujo, ni rodeado de guardias, ni es una persona que vive de forma común y corriente. Y eso es muy tradicional en la política uruguaya. Otros presidentes uruguayos vivieron de la misma manera. No todos, pero muchos otros sí. Y yo por eso te digo que yo no sé si creo, pero sí quiero que a Mujica se lo recuerde como un presidente que dio un mensaje de que la austeridad es un valor, no el anticonsumo, la austeridad en el sentido de no desperdiciar, porque en definitiva es muy importante para quienes tenemos hijos el poder transmitirles que el trabajo tiene un valor y que todo aquello que consiguen se consigue trabajando y se consigue con esfuerzo y no viene de arriba, y que no todo es descartable, que es un poco el centro del discurso que Mujica ha adoptado en los últimos años. Yo creo que hoy los uruguayos en ese sentido tal vez son un poquito injustos con el presidente, y es entendible, porque tú como ciudadano de un país tenés necesidades tangibles, tenés necesidades en materia de seguridad, en materia de educación, en materia de infraestructura, cosas que tenés que resolver en el momento, ¿verdad? Y en eso el gobierno de Mujica de repente no llegó a cumplir con las expectativas que tenían los uruguayos, que tenían incluso sus propios votantes. Pero en otros aspectos, en esto de lo discursivo, que va mucho más allá, porque en realidad es un mensaje que es mucho más profundo que un simple discurso, yo, por eso te digo, no sé si creo, pero sí quiero que en algunos años a Mujica se lo recuerde sobre todo por ese mensaje que él dio. Yo pongo en el libro que él es una persona vieja que ha vivido, ¿no? Es decir, es una persona que ha vivido mucho, y viniendo de una persona con tantos años y con la experiencia que tiene él, ese discurso que todos en América Latina han escuchado tiene un valor adicional, y eso es lo que a mí me gustaría, después de haber trabajado tanto en investigar sobre quién fue, sobre cómo actuó, sobre qué fue lo que hizo. Eso sería lo que a mí me gustaría que quedara para más adelante, porque el resto de las cosas, Carlos, lo que es tangible, y bueno, un presidente puede tener mayores éxitos o mayores fracasos en su gestión, pero si vos recordás, incluso estoy seguro que si recordás presidentes argentinos, tal vez los recordás más por los gestos que tuvieron y por la forma en que se comportaron, que porque hicieron un puente o hicieron una ruta. Sí. Y yo creo que para una sociedad el valor moral, eso que vos decías, el referente moral, a la larga es mucho más valioso, siempre es más valioso que cualquier obra de infraestructura o cualquier, digamos, cuestión tangible que puede existir, sin quitarle, por supuesto, la importancia que eso tiene en una gestión de gobierno, ¿no? Así que te tengo que, no esquivar, pero sí alargarte un poquito la respuesta a un ángulo un poquito más abierto. Bien, y ahora sí, para cerrar, digo, desde ahí, desde Uruguay, digo, desde la agencia, digo, ¿qué
qué proyecciones, digo, qué análisis, así digo, económico para el 2015 estás haciendo? Digo, para Latinoamérica, para Uruguay, para Argentina. Bueno, todos los indicadores en materia económica señalan, desde el Fondo Monetario hasta la CEPAL, señalan que bueno, debido un poquito a la caída del precio de las materias primas, América Latina va a tener un frenazo económico que, sin llegar a ser dramático a nivel general, sí va a tener algunos países en los cuales la situación se puede descompensar un poco, ¿no? Yo creo que el caso de mayor preocupación, sin lugar a dudas, es Venezuela, por un factor también exógeno, que es la caída brutal del precio del petróleo, que es clave para Venezuela, ¿no? Entonces, nosotros tenemos en este momento una situación complicada, que te la resumo así. México, que es la segunda economía latinoamericana, viene recortando sus proyecciones de crecimiento. Brasil, que es la primera economía latinoamericana, va a crecer apenas por encima de cero. Tenemos a Argentina, que está con un problema de crecimiento. Tenemos a Chile, que ha recortado 3 o 4 veces ya la previsión de crecimiento. Y tenemos algunas economías menores, más chicas, ¿no? Como el caso de Perú, como el caso de Ecuador, como el caso de Uruguay, que todavía mantienen niveles de crecimiento un poquito más altos. Pero vos con eso no solucionás la región. Es una región muy interconectada, donde todos dependen de todos, y todos dependemos de China, y China también está desacelerándose. Entonces yo creo que, sin llegar al escenario catastrófico, porque nadie está planteando eso, ni los organismos internacionales, ni los economistas, sí hay claramente una luz amarilla que indicaría que, bueno, los gobiernos van a tener que estar atentos, de repente cuidar un poquito el gasto, vigilar un poquito más, priorizar un poquito más, pero bueno, el panorama que todos compartimos, digamos, en el análisis, va por ahí. Habrá que ver igual qué pasa con Europa, que viene muy lento, que también es muy importante para nosotros, y con Estados Unidos, que está despegando despacito, ¿no? Este mundo global te obliga, cuando estás parado en el medio del análisis económico, a mirar para todos lados. Entonces, el año que viene va a ser un año muy interesante de ver si algunas cuestiones económicas importantes en los mercados centrales se solucionan, ¿no? Y ahí ver qué pasa en el 2016. Va a ser un año de, como quien dice, de cuidarse. Bien, estamos conversando con Mauricio Rabufetti, autor del libro Pepe Mujica, La Revolución Tranquila, y el final, ¿por qué hablamos de economía? Porque es el editor de economía de la agencia France Press en Uruguay, y también colabora con el New York Times. Y te pregunto así cortito, para que me lo digas en 30 segundos, ¿qué haces para el New York Times desde Uruguay? No, acá en los últimos años para los diarios extranjeros se ha escrito muchísimo sobre las medidas de este gobierno, también sobre fútbol, porque bueno, todas las cuestiones que pasaron vinculadas a la selección, y se ha generado un fenómeno muy interesante, que es la afluencia de turistas de otros lugares no tradicionales al país, que ha llevado a un montón de equipos a venir a mirar qué es lo que este país tiene, y va ligado a Mujica, ¿no? Yo lo pongo en La Revolución Tranquila, en mi libro. La imagen de Mujica en el exterior también funciona como un llamador para gente que quiere visitar, y vienen muchísimos medios de prensa extranjeros a ver de qué se trata, ¿no? Porque es raro, sigue siendo raro que vos tengas el presidente más famoso del mundo viniendo de un país chiquitito como este, ¿no? Entonces se generó en los últimos años ese fenómeno de curiosidad periodística que por suerte ha redundado en que los corresponsales aquí tengamos, los corresponsales, colaboradores, pongan el nombre que vos quieras, tengamos muchísimo trabajo para explicarle Uruguay al mundo, ¿no? Así que yo, Carlos, realmente me adelanto al cierre y te agradezco muchísimo la oportunidad de conversar con tus oyentes sobre La Revolución Tranquila. Espero que cuando salga en febrero lo puedan ver. Para el que le interese, yo tengo una página en Facebook que es mi nombre, Mauricio.Rabufetti, ahí pueden ver extractos del libro, pueden ver la tapa, pueden ver el prólogo, hay mucha cosa publicada. Espero que les guste, espero que además sea una oportunidad para reflexionar, argentinos, uruguayos, brasileños, colombianos, todos aquellos que puedan leer este libro, que va a ir para unos cuantos países.